voy muy rápido, me paran, volvemos y vuelvo a explicar. Sí, a las 2 de la tarde va a haber un examen, pero solamente de cardio y respiratorio. Y también vamos a corregir en vivo, así nos sacamos las últimas dudas y mañana estamos re listos y listas para arrancar con todas. Bueno, arrancamos nomás. ¿Todos tienen para anotar todo? Yo de mi parte sí. Perfecto. Bueno, ¿qué podemos decir del sistema cardiovascular? Siempre cuando empezamos a hablar de un sistema, hablemos de cosas generales. Está formado por corazón, vaso y sangre. Y una función general se va a encargar de ¿qué? De bombear la sangre a todos los tejidos. Una vez que tenemos algo generalizado, empezamos a profundizar. Entonces, el cardiovascular está compuesto por el corazón, vaso, sangre. Función era bombear la sangre a todos los tejidos. Cuando hablamos de vasos, sabemos que los vasos son venas, capilares y arterias que van a formar el famoso circuito cerrado, ¿sí? Bueno, empecemos a desarrollar el corazón. Por ejemplo, el corazón, ¿qué sabemos? Que es un órgano muscular, ¿sí? Tiene un músculo hastriado, está en el mediastino, detrás del esternón, ¿sí? Ahí más o menos está la imagen, está detrás del esternón. 2/3 de la masa está ligeramente a la izquierda y otro tercio está hacia la derecha. Su borde, que es redondeado, se llama apex, que se encuentra apoyado ligeramente en el diafragma, ¿sí? Más o menos para que ustedes tengan una ubicación. El tamaño, no sé si se los piden, pero normalmente pesa de 250 a 300 gramos, tiene medidas como de 12 centímetros de longitud, de 9 de anchura y de 6 centímetros de fondo, ¿sí? Y cuando hablamos del corazón, precisamente cuando nosotros lo describimos o lo describen los libros, empezamos desde lo más externo a lo más interno, o sea, lo de afuera hacia adentro, ¿sí? Ari, ¿querés cambiar la imagen? Ay, cambio. Pasa que estoy complicada con que no se me cambia sola. O sea, no. A ver. Bien. Bueno, hasta que aparezcan las cosas seguimos. Cuando hablamos del corazón dijimos que hablábamos de los de afuera hacia adentro. Y lo primero que tiene el corazón es su propia envoltura que la conocemos como pericárdico o pericardio, ¿sí? Ahí está. Pericardio, que es la primer capa y propia del corazón, ¿sí? Es un saco inextensible, es duro y se va a dividir en dos. Primero va a estar el fibroso, ahí lo ven, arriba de todo está el fibroso, ¿sí? Que es un saco duro, laxo, no se estira. Y luego viene el seroso, que el seroso se va a dividir en dos. Muchas veces ustedes, para que no se equivocan, lo van a ver en como pericardio seroso visceral o parietal o pericárdico seroso parietal, o simplemente lo van a ver como las hojas del pericardio seroso y cualquiera está bien. Solamente tienen que saber decir que el pericardio se divide en fibroso y seroso. Y ese seroso se divide en dos. Puede ser una hoja parietal y una hoja visceral. Pero siempre sepan diferenciarlos y puede aparecer de muchos nombres. Si ven, entre esas dos hojas hay un espacio que se llama cavidad pericárdica,
en donde hay un líquido pericárdico, ¿sí? Unas gotas de líquido pericárdico, que lo que se va a encargar ese líquido es de lubricar frente a la fricción en cada bombeo del corazón, ¿sí? Vamos de vuelta. Entonces, cuando hablamos del corazón, empezamos por las envolturas, ¿no? Tenemos el pericardio, que el pericardio se divide en fibroso y seroso, que primero viene el fibroso, luego viene el seroso, que el seroso son dos hojas, la parietal y la visceral, ¿sí? Que entre esas dos hojas, yo toco la pantalla como que estoy... Entre esas dos hojas va a estar el espacio pericárdico, ¿sí? Que va a tener esas gotas del mismo líquido, todo tiene que ver con el mismo nombre, o sea, el líquido pericárdico, que se va a encargar de lubricar frente a la fricción durante los bombeos del corazón, ¿sí? Una vez que nosotros terminamos la envoltura, automáticamente vienen las paredes. La primera pared que tenemos es el epicardio, que sigue siendo lo mismo que la hoja visceral, ¿sí? Es una fina capa, pero es la primera pared. Luego viene el miocardio, como la segunda pared del corazón, que este es gruesa, ¿sí? Es contráctil, formada por células de músculo cardíaco, o sea que cuando dice cuál es la pared muscular del corazón, sabemos que es el miocardio, y es la misma se va a encargar de hacer el bombeo. Y luego tenemos el endocardio, que es una fina capa, una delicada capa de tejido endotelial, que lo único que va a hacer es recubrir, y a su vez esta capa de tejido endotelial va a seguir recubriendo en lo que son los vasos. ¿Sí? ¿Se entendió las envolturas y las paredes? Sí, se entiende. Bien. Sí, se entendió perfecto. Bien. Siguiendo desarrollando el corazón hacia adentro, nos vamos a encontrar con que tiene 4 cámaras. Las de arriba son las aurículas, las de abajo son los ventrículos. Pero ¿cómo se separa de arriba hacia abajo? ¿Lo puede Otra vez. repetir de nuevo, por favor? Sí. Si lo puede repetir. Gracias. ¿Para qué repito? Lo de las 4 cámaras. Ah, bien. Entonces, tenemos 4 cámaras, ¿no? Arriba son 2 aurículas, abajo son 2 ventrículos. Pero, ¿cómo se separan estas de las aurículas y los ventrículos? Por un tabique, que se llama el tabique auriculoventricular. Tabique auriculoventricular. Toma los dos nombres. ¿Y cómo después se separan las aurículas de derecha en izquierda? Por el tabique auricular. Y a su vez, los ventrículos también se dividen en izquierda y derecha, ¿sí? Así que se dividen por el tabique ventricular. Desarrollando un poquito más sobre las cámaras, podemos decir que las aurículas son cámaras receptoras, ¿sí? ¿Por qué receptoras? Porque lo único que van a hacer es recibir sangre de las venas, ¿sí? Reciben. Y su miocardio es mucho más fino que los ventrículos. ¿Por qué? Porque la expulsión de sangre que tiene que hacer es una trayectoria corta, la va a expulsar solamente a los ventrículos. Sí, por eso el miocardio de ellos, de las aurículas, es más fino. Y en cambio, los ventrículos son cámaras de... En cambio, los ventrículos son cámaras de bombeo, ¿sí? ¿Por qué son cámaras de bombeo? Se van a encargar de expulsar la sangre del corazón. Son contrarias a las aurículas. Las aurículas, ¿qué hacen? La reciben. Los ventrículos la expulsan. Por eso su miocardio es más grande. Pero ojo acá, ¿por qué? El miocardio, si bien es más grande porque la expulsión es más larga, pero realmente el miocardio del ventrículo izquierdo es mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene la válvula aorta, que es la que va todo el cuerpo, tanto hacia arriba como hacia abajo. En cambio, el ventrículo derecho, si bien es más grueso que las aurículas, pero solamente su expulsión va a los pulmones. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Bien, ustedes me paran si yo voy rápido y vuelvo a repetir. Bien.
Una vez que desarrollamos las cámaras, las envolturas, las paredes, nos vamos a las válvulas. Tenemos dos tipos de válvulas, las auriculoventriculares y las semilunares. Como nosotros habíamos dicho anteriormente que las aurículas y los ventrículos se separan por el tabique auriculoventricular, ¿a dónde les parece a ustedes que van las válvulas auriculoventriculares? En el mismo tabique, ¿sí? No sé si lo puedan ver, que son esas dos hojuelas blancas que tienen así en la imagen. Bueno, esas son las aurículos ventriculares, ¿sí? Tenemos, se llaman cuspideas realmente, pero se van a dividir. A la derecha tenemos la tricúspide y a la izquierda tenemos la mitral o bicúspide, ¿sí? Bueno, y las semilunares son las arterias que van a penetrar en los ventrículos. Por ejemplo, en la derecha tenemos la válvula pulmonar. Esa válvula es la arteria pulmonar. Esa es una de las semilunares. Y en la izquierda tenemos las aortas, la válvula aorta o la arteria aorta, que esa es la segunda válvula semilunar. ¿Sí? ¿Se entendió todo del corazón? Porque es eso, corazón. Empezamos con la envoltura, paredes, cámaras y válvulas. ¿Se entendió la estructura del corazón? ¿Podrías repetir la parte de válvulas, por favor? Bueno, bien. Algo muy importante que quiero que sepan de las válvulas es que lo que permite la válvula es que el flujo de la sangre, o sea, que la sangre no vuelva hacia atrás, que tenga un recorrido continuo, ¿sí? Y tenemos dos, auriculoventriculares y semilunares. Las auriculoventriculares están ¿dónde? En el tabique auriculoventricular, ¿sí? A la derecha tenemos la tricúspide y a la izquierda tenemos la bicúspide o mitral, ¿sí? Y después tenemos las semilunares. Después tenemos las semilunares que son las que penetran en los ventrículos. En el derecho tenemos las válvulas o la arteria pulmonar y en el izquierdo tenemos la aorta, ¿sí? Bien. Luquis, ahora vamos al sistema de conducción y ahí vamos a entender todo. Bien, ¿se entendió lo del corazón? La estructura, empecemos por la estructura y después nos vamos al funcionamiento. ¿Sí? Bien. Obviamente que, ¿de qué dijimos? ¿Cuáles eran los componentes del sistema cardiovascular? El corazón y los vasos. Ahora vamos a desarrollar los vasos. Ustedes lo que tienen que saber de los vasos, ahora si querés cambiar la imagen, es que las paredes tienen componentes. Las paredes tienen componentes, ¿sí? Tienen 4 tipos de componentes. Recubrimiento endotelial, ¿sí? O sea que es una membrana de recubrimiento, o sea, si estudiamos el tejido epitelial y el endotelial, son de recubrimiento y soporte, siempre las van a tener. Vamos a tener fibras de colágeno, que las fibras de colágeno, ¿qué nos va a permitir? Que la luz del vaso siempre esté abierta, ¿sí? Después tenemos las fibras elásticas, que nos va a permitir la recuperación luego de la distensión, o sea, una vez que pasa la sangre, el vaso cambia de diámetro y lo que va a permitir estas fibras elásticas es que vuelvan a su diámetro, ¿sí? Y después, el cuarto componente es el tejido muscular liso. Tejido muscular liso, que se va a encargar de ¿qué? De hacer una tensión activa mientras pase la sangre, ¿sí? O sea, va a tener que estar activo a el movimiento de la sangre, digamos. ¿Bien? Esos son los 4 componentes de los vasos. Después tenemos, sí, las paredes, que son las famosas túnicas. Sí, tenemos la túnica externa, media y túnica íntima. ¿Bien? Pero hay algo muy importante que tienen que saber acá. Los vasos que tienen esas 3 túnicas,
los vasos que tienen esas tres túnicas son las arterias y las venas. ¿Sí? Ahí en la imagen lo pueden ver. Son esas tres, son las arterias y las venas. ¿Por qué? Porque los capilares solamente tienen células endoteliales, ¿sí? O sea, túnica íntima, la última. Entonces, desarrollando un poquito las túnicas, tenemos la túnica adventicia, que es la externa, la de afuera de todo, que es un tejido conjuntivo. Ahí lo están viendo, ¿no? La imagen lo pueden ver. Bueno, tenemos lo que es el tejido conjuntivo. ¿Qué va a impedir este tejido conjuntivo? Que el vaso se desgarre, ¿sí? Después tenemos la otra, que es la media, la túnica media, que es de tejido muscular liso. Ustedes siempre recuerden que van a tener algo muscular. Todo va a tener algo muscular. Piensen, ¿sí? Va a tener un tejido muscular liso. ¿Qué va a permitir? El cambio de diámetro. ¿Viste cuando dije que tenía componentes de fibras también que permitían que ese vaso no se recupere? Bueno, este va a ser lo mismo, que se adapte al diámetro de la sangre cuando no hay sangre. Y luego tenemos el tejido endotelial, que lo vuelvo a repetir, que es el mismo tejido que recubría la última pared del corazón, ¿sí? Sigue los vasos. Y justamente este tejido endotelial es la única capa que tienen los capilares. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? ¿Lo podés repetir de nuevo, lo de tejidos? Bien. Tenemos tres túnicas, ¿no? La adventicia, que es el tejido conjuntivo, que es la primera, la más externa, la de afuera, ¿sí? Que impide el desgarro. Luego tenemos la media, que es un tejido muscular liso, que lo que va a hacer es permitir el cambio de diámetro en el vaso. Y luego la tercera, que es la túnica íntima, es el tejido endotelial, que solamente va a recubrir el vaso. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Podemos seguir? Una preguntita. ¿El tejido endotelial es un epitelio simple, sería? Exacto. Ah, bueno, gracias. ¿Un epitelio simple plano, así? Por las dudas se preguntan. Bueno. Claro, pero no te van a explayar más, porque el tejido endotelial es el que está en el corazón y vasos, y sí el recubrimiento del mismo. Nada más, pero no creo que se clasifiquen en cómo es y cuál es. Ah, perfecto, gracias. Disculpa, Alejandra, quería saber cuál era tu nombre porque me pude conectar tarde, perdón. No soy Jazz, pero me dicen Ale por el mail mío, pero soy Jazz. Ah, bueno, un gusto, ya, muchas gracias. Bien, digamos. Y también habíamos dicho al principio que uno de los componentes del cardiovascular era la sangre, ¿no? Bien, la sangre también es un tejido y a su vez su función principal, ¿cuál es? Es un mecanismo de transporte, porque la sangre va a circular a través de lo que son los vasos sanguíneos que forman el circuito cerrado y se van a encargar de llevar el oxígeno y los nutrientes a todas las células a que hagan el intercambio, y de estas células va a traer los desechos y el dióxido de carbono, ¿sí? Que a su vez lo va a llevar a los sistemas excretores. En el sistema urinario va a dejar los desechos, en el sistema respiratorio va a dejar el dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Puedo seguir? No hay problema, están escribiendo, voy muy rápido. Bien. Tenemos que conocer los elementos forme de la sangre, los elementos que están, forman la sangre. Bien. Tenemos los eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Bien. Los eritrocitos, como los conocemos nosotros, son los glóbulos rojos.
Tenemos los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y bueno, los trombocitos, que son las plaquetas. Esos son los elementos forma. Bien, el otro día se armó un debate por el tema de que cuál era el pH de sangre que habían dicho que iban a tomar. ¿Cuál era al final? ¿El de 730, 740? No, Sí, el de 735, 745. Ese Igual quedamos. dijo que no lo iba a tomar. Bien, bueno, pero Que para tener solamente- información más agregada. Bien, ¿alguien lo puede escribir en el chat? Así nos queda. Bien, sigamos. Perdón, Ale, una pregunta. ¿Cuál había dicho que eran las plaquetas? Perdón, no se escuchó. Los ¿Cuál había dicho trombocitos. que Ah, eso. Los trombocitos, Gracias. las plaquitas son los trombocitos. Gracias. Chicos, yo vuelvo a repetir que yo también soy estudiante, me puedo equivocar, nos podemos equivocar y aprender en conjunto. No sé, no soy docente, le estoy dando una mano para que ustedes tengan una estructura, ¿sí? Para que más o menos lo puedan abarcar. Hay cosas que no voy a saber contestar porque no las vi, pero lo más general para que ustedes lo vayan entendiendo, sí. ¿Sí? Bien, sigamos. Ari, ¿querés pasar de imagen? Bueno, ¿a cuántos y a cuántas les cuesta el sistema de conducción? A mí me cuesta. Bien. Somos unos cuantos. Perfecto, nos vamos al sistema de conducción. Nosotros tenemos que saber que el sistema de conducción es el que va a generar el impulso en el corazón. ¿Para qué? Para que todo funcione regular y rítmicamente. Sí, bueno, puede ser que el corazón te bombee ahora y cuando quieras otro poquito. No, tiene que tener un sistema que lo haga regular. Y es el sistema de conducción, que tiene 4 estructuras. Tenemos el nodo sinoauricular, o conocido como marcapasos, que si lo ven en la imagen, es el que está arriba de todo, ¿sí? Que está debajo de la vena cava superior, es el primer punto negro. Luego viene el nodo auriculoventricular, que la palabra misma lo está diciendo, que se encuentra cerca del tabique auriculoventricular, y en la misma aurícula que el primer nodo, que es la aurícula derecha. ¿Bien? Luego tenemos el haz de His, que si lo miran bien son 2 ramas que van en el tabique ventricular, y luego están las fibras de Purkinje que van por los miocardios de los ventrículos. ¿Bien? ¿Pudimos localizarlo? ¿Así arrancamos? Sí. Perfecto. Bien, ¿qué pasa acá? Lo voy a repetir varias veces igual, quédense tranquilos. El impulso lo va a comenzar el marcapasos. ¿Cuál es? El que está arriba de todo, el que está en la aurícula derecha, abajo de la vena. Va a empezar el impulso. Ese impulso, ¿qué va a hacer? Va a ir por las 2 aurículas. ¿Para qué? Para que se contraiga el miocardio. ¿Bien? El miocardio de las aurículas. Ese impulso va a viajar al que está en el tabique auriculoventricular. ¿Para qué? Para que abra las válvulas auriculoventriculares y empiece el vaciado auricular y se empieza a llenar los ventrículos. Mientras se están llenando los ventrículos, el impulso viaja por el tabique, los haz de His. Bien, una vez que se llenaron los ventrículos, pasan a las fibras de Purkinje. Estas contraen los miocardios de los ventrículos y la expulsan por las válvulas semilunares. ¿Bien? ¿Vamos de vuelta? Sí, por favor. Bien, entonces, ¿quién empieza el impulso eléctrico? El marcapasos. El primer punto negro que tenemos arriba. Ese lo marca, lo empieza. ¿Qué hace ese impulso? Viaja por toda la aurícula. ¿Para qué? Para que se contraiga el miocardio. ¿Y por qué se contrae el miocardio? Para expulsar la sangre a los ventrículos, ¿no?
pero este impulso pasa al otro nodo, al nodo auriculoventricular. ¿Para qué? Para abrir las válvulas auriculoventriculares, que eran la tricúspide y la bicúspide. Empieza el vaciado auricular y comienza el llenado ventricular. Ese impulso pasa por el tabique ventricular, donde están las dos ramas de Haas de His. ¿Bien? Sigue viajando hasta que se llenan los ventrículos, pasa a las fibras de Purkinje que están en los miocardios de los ventrículos. ¿Y esta qué hace? Se encarga de contraer los miocardios de los ventrículos para expulsarlo a través de las dos arterias, o si quieren, las válvulas semilunares. ¿Otra vez? Ya casi. Vamos otra vez. Una pregunta. ¿El marcapaso vendría a ser ese nodo sinoatrial? Claro. Tiene varios nombres, vuelvo a repetir. Si no, puede ser el sino auricular o el marcapasos, que es el primero que van a encontrar. Ok, gracias. ¿Vamos una vez más? Bueno. ¿Quién comienza el impulso eléctrico? El marcapasos es el que está en la aurícula derecha, arriba de todo, debajo de la vena cava superior. Va a comenzar el impulso. Este impulso va a viajar en las dos aurículas, precisamente a sus miocardios, para que éste se contraiga, ¿no? Y expulse la sangre a los ventrículos. Pero este impulso primero va a ir al nodo auriculoventricular, que es el que está cerca de la válvula, ¿sí? ¿Para qué? Para que se abran las válvulas y comience el vaciado, ¿bien? Una vez que esto pase, el impulso va a pasar por el tabique ventricular, que son las dos ramas de Haas de His. El impulso va a pasar por ahí mientras está haciendo el llenado ventricular y luego va a las fibras de Purkinje, que son los miocardios de los ventrículos, ¿ok? Una vez que se llenan los ventrículos, se va a contraer y las va a expulsar a la sangre a través de las arterias pulmonar y aorta. Bien, ¿lo entendió? Bien, ¿lo están entendiendo, no? ¿Lo entendieron todos? ¿Vuelvo a repetir? ¿Están entendiendo? Sí, me perdí un poco en el Haas de His. Ay, no se entendió nada. Que me perdí un poco en las ramas del Haas de His. Ah, bueno, quedamos ahí. Bien, entonces, una vez que el impulso llega al sino auricular, al aurículo ventricular, el que está en el tabique, el impulso viaja, sí, sigan el cable negro ustedes, el impulso viaja al Haas de His. Sí, el tabique ventricular. Viaja al Haas de His, que está en el tabique ventricular, que son dos ramas. ¿Qué va a permitir esto? Que se cierren las válvulas de arriba para que la sangre no vuelva a las aurículas. Luego ese impulso va a viajar a las fibras de Purkinje, que una vez que estén llenos los ventrículos, se contraen y expulsan la sangre a la aorta pulmonar, a la aorta y a la pulmonar, sino a las semilunares o a las válvulas, ¿sí? Bien, una vez más. Tengo una consulta. ¿Las ramas de Haas de His van por el miocardio? No, por el tabique. Las que van por el miocardio de los ventrículos sí son las fibras de Purkinje. Ah, esas son las que van por el miocardio. Claro. Ah, perfecto. Gracias. Bien. Perfecto. ¿Entendimos el sistema de conducción? Díganme así, en el simulacro van preparados. Sí, se entendió perfecto. Bien.
Y obviamente que para hacer el ciclo cardíaco, si lo han escuchado nombrar, tienen que estar las dos fases realizadas, tanto la contracción como la relajación, que la contracción se llama sístole y la relajación se llama diástole. El corazón trabaja distinto. Por ejemplo, la aurícula, cuando va a expulsar la sangre, se contrae. Y mientras el ventrículo está esperando, esa sangre está relajado. Ahora, cuando el ventrículo recibe toda la sangre, se va a contraer para expulsarla y las ventrículas, como se están llenando, van a estar en relajación. Y van a trabajar así. Mientras una se contrae, la otra se relaja. Cuando la aurícula se contrae, estamos hablando de la sístole auricular. Y obviamente cuando una está contraída, la otra está relajada. Por ende, mientras las aurículas esté haciendo la sístole auricular, los ventrículos están haciendo la diástole ventricular. Cuando se contrae el ventrículo, la aurícula está en diástole auricular y los ventrículos están en sístole ventricular. ¿Bien? Genial, ¿eso sí se entendió? ¿Se entendió todos? Sí. Bueno. Perfecto. Bien, vamos a respiratorio. No, perdón. Vamos a la circulación mayor y menor. ¿La escucharon nombrar? ¿Se les dificultó? Bien. Perfecto. Tenemos dos circulaciones. Tenemos dos circulaciones, mayor, menor, sistemática, corta, sistemática, pulmonar, ¿sí? Como ustedes les quieran llamar. Pero, en palabras para que ustedes entiendan, tenemos una mayor y una menor. ¿Bien? Cuando nosotros dijimos que la sangre salía del corazón a través de la arteria, tenemos que saber de dónde salen. ¿Bien? En la derecha estaba la válvula pulmonar. Por ende, esa válvula pulmonar va a ir a los pulmones. Y en cambio, la izquierda, que tiene la aorta, va a salir a todo el sistema, a todos los otros organismos, ¿sí? A todos los otros tejidos. ¿Bien? Entonces, del lado derecho, ¿a dónde nos vamos? Al pulmón. Del lado izquierdo, ¿a dónde nos vamos? A todo el cuerpo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la sangre sucia, la sangre sucia que está en el lado derecho sale al pulmón, va a salir por la arteria pulmonar. Va a ir a los pulmones, va a hacer el intercambio y va a volver limpia, va a volver rica en oxígeno. ¿Y a dónde va a ir? A la aurícula izquierda. ¿Bien? En cambio, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? El ventrículo izquierdo saca sangre limpia, pero se va arriba, abajo, al costado, al otro costado, deja la sangre limpia, hace la respiración celular, el metabolismo celular, le deja todo lo bueno a todos los tejidos y le trae todo lo sucio. Y al traer lo sucio, ¿a qué lado va a ir? Al lugar derecho del corazón, va a ir a la aurícula derecha del corazón, ¿ok? Ay, ¿me contestan? ¿Entendieron? ¿Vuelvo de vuelta? Sí, se entiende. Bien, ¿entendieron todos? Entonces, ¿así seguimos? Sí, entendimos. Sí. Bien, perfecto. Sigamos. No puedo ver los comentarios igual. Lo puedes volver a repetir, lo puse en el chat. Perfecto. Bien. Entonces, tenemos dos recorridos, ¿sí? Tenemos la menor y la mayor. La menor va a los pulmones, la mayor va a todo el organismo. Pero tenemos que saber de dónde salen.
Del lado derecho, y mentalícenselo así, del lado derecho está la sucia. Al estar la sucia, ¿qué pasa? Nos tenemos que ir al pulmón. Y donde está la limpia tenemos que ir al cuerpo, que es la izquierda. ¿Bien? Al lado derecho va a estar la sangre sucia, la sangre rica en dióxido de carbono, que el dióxido de carbono es el malo. Le explico para que entiendan. Va a salir a través de la arteria pulmonar. Va a ir a los pulmones, va a hacer el intercambio, ese intercambio le va a dejar el dióxido de carbono, le va a traer el oxígeno y va a volver del lado izquierdo porque ya está limpia, ¿sí? A la aurícula izquierda. En cambio, el ventrículo izquierdo, cuando expulsa la sangre a través de la válvula pulmonar, va a ir a todo el organismo, ¿sí? Arriba, abajo, y le va a dejar todo lo bueno y le va a traer todo lo malo. Y como esa sangre viene toda sucia, digamos, con todo lo malo, ¿a dónde va a ir? Al lado derecho, a la aurícula derecha. ¿Sí? Sí, se reentiende. Perfecto. Bien, pásame de imagen, por favor, así arrancamos con cardio, con respiratorio. Bien, ¿vale? Dejo de compartir un ratito y así busco la otra imagen. Bien. Una preguntita, de los ruidos cardíacos, ¿preguntarán algo? Eso porque tengo algunas dudas. Ahí lo busco. Creo que hoy la profe dijo que eso no iba a tomar hoy en el teórico. Ah, bueno, bárbaro, listo. Entonces, igual era para saber porque tenía dudas. Bueno, otra pregunta, ahí busco lo del ruido cardíaco igual, pero alguna otra pregunta, alguna duda, voy explicando muy rápido, van entendiendo. Ya entendí todo Sí, se perfecto. entiende. Se entiende re bien. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Ahora busco lo del ruido cardíaco y cualquier cosa, si hay un grupo de WhatsApp, me agregan y ayudo, no hay problema. Bien, vamos al sistema respiratorio. Bien, tenemos que saber que el sistema respiratorio no veo los mensajes, dicen que están escribiendo, pero no veo. Bueno, el sistema respiratorio se divide en partes inferiores y partes superiores. Pasa tu número. Bien, las superiores ya sabemos, nariz, faringe y laringe. Las inferiores conocemos que ya es la tráquea, que son el árbol bronquial y los pulmones. Bien, ahora lo vamos a ir desarrollando. La nariz ya sabemos, ¿no? Que es el primer ingreso que va a tener el aire al organismo, ¿sí? ¿Qué se va a encargar? Vieron que nosotros en la nariz que tenemos cilios, que son los pelitos que tenemos, ¿bien? ¿De qué se encarga? De filtrar, de calentar y humedecer el aire, ¿sí? Es el primer proceso químico. ¿Qué quiere decir el proceso químico? La transformación que va a tener ese aire. No va a entrar al organismo tal cual los aspiramos, ¿sí? Necesita un proceso. ¿Para qué? Para dejar esas partículas extrañas, para que no nos afecte el organismo, ¿sí? Luego ese aire pasa a la faringe, que muchos lo conocen como la garganta, ¿bien? Que tiene tres estructuras: la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La única función que tiene acá es una vía de paso, ¿sí? Es una vía de paso, que esta faringe, si ustedes lo quieren saber, va a influir mucho en lo que es tanto el sistema digestivo como el sistema respiratorio, para la deglución del digestivo cuando tragamos el alimento y a su vez cuando pasa el aire, ¿bien? Luego viene la tercera estructura, que es la laringe, ¿bien? Que también es una vía de paso, si se quiere así. Y lo bueno de la laringe
que tiene, escuchen esto, está recubierta por una mucosa ciliada. ¿Qué quiere decir ciliada? Que tiene unos vellos como los de la nariz. Y va a ser el mismo mecanismo como último proceso químico, ¿sí? Por si se le olvidó la nariz dejar una partícula, se va a encargar la laringe. ¿Bien? ¿Se está entendiendo? Sí. Sí, sí. ¿Y me podrías repetir las partes de la faringe? De la faringe, sí. Tenemos la nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. Gracias. ¿Nos pedirán la anatomía de ¿Cuál es el cada último? uno? Laringofaringe. ¿Estaba hablando alguien, creo? Sí, si nos pedirán la anatomía de cada uno, de la faringe, de todo lo de la faringe, No, normalmente nasofaringe, te todo tiene eso. las divisiones y te dice, bueno, me dice tipo, se puede llegar a decir, bueno, la faringe se divide en, y te dice laringe, nasofaringe, bucofaringe. Recuerden que son 3 y cuáles son, ¿sí? Pero no te van a pedir cómo son, más que nada. Estaría bueno saberlo también, no digo que no, pero bien. Después tenemos ya nos vamos a las inferiores. Tenemos la que es una vía de paso, bien. ¿Para qué una vía de paso? Para que pasen a los bronquios. ¿Qué son los bronquios? Las 2 ramas que penetran en los pulmones, que acá es muy importante que lo sepan. Son 2 ramas que penetran en los pulmones. Y una vez que estas ramas penetran en los pulmones, se va a hacer el famoso árbol bronquial. ¿Por qué árbol bronquial? Porque ese bronquio se va a ramificar. Y si ustedes leen el libro, son 23 ramificaciones. O sea, de un bronquio grande va a pasar a bronquiolos microscópicos. Bien, van a estar los bronquiolos primarios, secundarios, terciarios, pequeños, terminales. ¿Sí? Exacto. Los terminales, en la última puntita, va a tener la estructura más importante del sistema cardiovascular, perdón, del sistema respiratorio, que es los alvéolos. ¿Bien? Bien. Los alvéolos es la estructura más importante. ¿Por qué? Porque es el que va a permitir hacer el intercambio. ¿Bien? Ahí tienen un dibujito. ¿Qué quiero decir cuando es unicelular? Es que su pared es unicelular, está formado de una sola célula. Y es diminuto. ¿Bien? Y es a donde termina el árbol bronquial, es la más importante, va a permitir hacer el intercambio. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí vamos a la fisiología. ¿Sigo o no sigo? ¿Vuelvo para atrás? Sí. Sí. Perfecto. ¿Me querés cambiar la imagen? Por favor. Perfecto. Eso es un alvéolo. Eso es un alvéolo. Y si se dan cuenta, está en su pared un capilar. Voy a poner el celular cerca porque no veo. Bien. Ahí dicen, acuérdense que como del corazón la sangre sale de arteria, obviamente que para penetrar en otro organismo se va a penetrar por arterias. Bien, ¿no ves que ahí dice, desde la arteria pulmonar viene ese capilar con los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, llenos de dióxido de carbono? Bien. Una vez que llegan al contacto de pared alvéolo capilar, que se llama membrana respiratoria, ahí se va a hacer el intercambio. ¿Qué quiero decir en el intercambio? Que el aire que está dentro del alvéolo rico en oxígeno lo va a esperar justo ahí donde se tocan las paredes. Va a esperar a ese eritrocito, que es el glóbulo rojo, y le va a cambiar por través de difusión. ¿Sí? Le va a decir, bueno, yo me llevo el dióxido, te dejo el oxígeno y seguí tu camino. Y por eso los alvéolos,
los eritrocitos salen rojos, salen ricos de oxígeno. ¿Bien? Y por eso el aire se va a color azul, porque sale con dióxido de carbono, sale con el aire malo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien, una vez más. Bien. Tenemos el alveolo rico en oxígeno, rico en oxígeno, aire con oxígeno, ¿bien? Y viene el capilar, que es el que rodea, con eritrocitos, o sea, glóbulos rojos, con dióxido de carbono. Una vez que chocan esas paredes, la del alveolo y membrana, del alveolo y capilar, se va a llamar membrana respiratoria, que es la que se va a encargar de hacer el intercambio. El aire le saca el dióxido de carbono y le deja el oxígeno y después el aire se va con el dióxido de carbono. ¿Y cómo sale ese eritrocito, ese glóbulo rojo? Rico en oxígeno, ¿sí? Y sigue su recorrido por el capilar hasta salir de los pulmones. Bien, ¿cómo se llama todo esto? Hematosis. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí, no? O sea, ¿se entiende, no? Pregunta. Sí. ¿Dónde estaría ahí el líquido intersticial? Ufa. Bien, yo lo borré porque pensé que no se lo iban a tomar. Realmente la imagen original es otra, que ahí te lo explica, que está entre una y otra membrana, que es muy fina. Después, cuando ustedes me agreguen al grupo, Esa línea azul que se ve, que ese exacto, líquido no lo había esa visto. Ah, listo. es realmente otra la imagen, pero pensé que no lo habían visto, por eso lo taché. Pero sí, está ahí. Listo. Bien. ¿Todos entendieron? Pásame la otra imagen, por favor. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la fisiología respiratoria, ustedes me van a decir, bueno, en la fisiología respiratoria tenemos dos mecanismos de ventilación, que es la inspiración y la expiración. Pero ahora yo te digo no, pero tenemos la expiración externa, el transporte de gas, la respiración interna. Y aparte que tenemos una regulación. Bien, ahí el dibujito del libro está en la página del patón, en la página 722, si lo quieren ir a ver está muy bueno. Que en sí la fisiología respiratoria lo que tiene son varios mecanismos. Por ejemplo, tenemos la ventilación, la respiración externa, que es cuando nosotros respiramos, ingresamos el oxígeno a los pulmones, se hace ese intercambio alveolo capilar, el que vimos recién, ¿bien? Y luego el oxígeno rico en dióxido de carbono sale. Esa es la respiración externa, ¿bien? Después el otro mecanismo que tiene es el transporte de gases. Obviamente, una vez que el eritrocito, el glóbulo rojo, sale en dióxido de carbono, se tiene que ir al lado izquierdo del corazón, así va y se los deja a todos los tejidos, a todas las células. Ese es el segundo mecanismo. El tercero, cuando dice respiración interna, bien, es el intercambio gaseoso que llevan los capilares ya ricos con oxígeno a las células, a todos los tejidos del cuerpo. Y por último está esta regulación, si ven que los cablecitos van al cerebro, es porque el bulbo raquídeo, que es una estructura del sistema nervioso central, se encarga de controlar, de regular los músculos del sistema respiratorio en la inspiración y expiración, ¿bien? ¿Sí? Bueno, volviendo a la fisiología respiratoria, entonces, cuando hablamos de fisiología respiratoria, tenemos que saber que abarcamos 4 temas, 4 puntos. La respiratoria externa, que es cuando nosotros hacemos la externa, quiere decir arriba, en los pulmones, cuando hace el intercambio alveolo capilar.
el transporte de oxígeno por la sangre, cuando ya salió de hacer el intercambio, se va al corazón para que al lado izquierdo la bombee y la expulse a todos los tejidos. Y mientras va a los tejidos, se hace el tercer punto, que es la interna, que es cuando esa sangre llega al tejido y les deja ese oxígeno y les saca el dióxido de carbono. Y a su vez, todos estos 3 puntos importantes son controlados por el 4, que es esta regulación que tiene por el sistema nervioso central, ¿bien? Que controla los músculos, principalmente el diafragma y los intercostales, ¿sí? Para que se den estas ventilaciones. ¿El transporte es lo que pasa en el corazón, los circuitos esos? Exacto, exacto. Bien, ¿se entendió todo? Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, ¿ya se terminó? Ya era todo. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo para... Una pregunta, recién pude ingresar porque me enteré del Meet. ¿Cuántas capas tiene que pasar? Para ir resumiendo, porque no las pude anotar y es como que eso es lo único que me queda en duda. ¿Cuántas capas tiene que traspasar del alveolo? El aire es que pasa, ¿no? El dióxido Claro, el aire. No tiene que traspasar capa. Lo único que tiene que hacer es cuando... Acordate que el alveolo tiene una sola célula en su capa. Y al igual que el capilar tiene una túnica íntima, o sea, una túnica endotelial. Son una sola célula. Entonces esas células se juntan y se llama membrana respiratoria. Y es por ahí en donde pasa el aire y hace este intercambio. Ah, ok. Dale, gracias. Entonces, ¿entendieron todo? ¿Tienen alguna duda? ¿Expliqué bien? ¿Volvemos a algún lado? Ah, sí, paso mi número. Yo tengo una pregunta respecto al examen. O sea, yo sé que no van a ser las mismas preguntas que ustedes hicieron en el simulacro, pero ¿son más o menos así parecidas o son más complejas? El año pasado la sacamos de un parcial que tuvimos, incluso también son muy parecidas. No son esas, quiero aclarar que no son esas, pero pueden ser parecidas o pueden ser un poco más complejas, pero no va a salir del tema, digamos. Ah, listo. No, porque me da miedo que sean muy complejas. No. Vuelvo a dar consejos, lean tranquilos, duerman 8 horas, relájense. Ahora lo subís al video, ¿no? Porque yo entré más tarde y me perdí una parte. Sí, ahora se va a subir el video. Bueno, entonces nos vemos a las 2.